la charla de hoy o la ponencia va a hablar sobre la enseñanza de la táctica en etapas formativas, ¿no? Evidentemente, como bien ha hablado Daniel, hay distintas etapas, no se puede pasar por alto que cada una tiene evidentemente sus objetivos, sus circunstancias, y por tanto los procesos deben de ser distintos. Y como hablo siempre, lo comentaba ayer cuando hablamos con Kirrafo, ¿no? El que considero que tendemos a intentar copiar mucho del fútbol profesional cuando los objetivos son distintos, puesto que son jugadores ya formados y en etapa formativa se trata de formar jugadores, y de ahí esa frase que llevo utilizando, como yo digo, por desgracia, desde hace un par de años, porque ha sido mi forma de resumirlo, ¿no? Y que Daniel hacía antes, la nombraba, esa frase de estamos priorizando el formar equipos sobre el formar jugadores, ¿no? Y digo por desgracia porque me gustaría que nunca se me hubiese ocurrido esa frase, porque querría decir que no habría llegado a esa conclusión, producto de lo que veo, producto de lo que se hace y, ojo, producto de lo que yo también, como digo, en algún momento he hecho, porque nadie nace sabiendo. Sí, es que bueno, en mi caso yo hace muchos años llegué a la conclusión de que había algo que no le veía sentido, y recapacité, estudié, vi, miré, y una de las cosas que también lo ha dicho antes Daniel, me di cuenta que evidentemente cuando uno trabaja con niños, es verdad, como él bien ha dicho, tiene que saber más de niños que de fútbol. Cuando trabaja con adolescentes tiene que saber más de adolescentes que de fútbol. Y hasta podríamos decir que incluso en fútbol profesional también es más importante saber de personas y de gestión de personas muchas veces que de táctica y que de estas cosas, ¿no? Muchas veces escuchamos que dicen de algunos entrenadores que son mejores en gestión de grupos que en temas tácticos, y les va muy bien. Porque sí, porque al fin y al cabo tratamos con personas. Bueno, la frase que siempre utilizo, en el fútbol no hay una verdad absoluta, hay tantas verdades como entrenadores, que esto nos lleve siempre a no a verla desde el punto de vista, bueno, yo hago lo que quiero porque como no hay una verdad absoluta, no, vamos a llevarla hacia el punto de vista de entender que hay otras formas. No se entrena ahora como hace 10 años, y simplemente como ahora, vamos a llevarla hacia el punto de vista, tengamos que estar en constante capacitación. Bueno, vamos a hablar de la táctica, y para eso esta definición de táctica, en la cual yo añadí nada más que lo que está entre paréntesis, no es una definición mía, es una definición que viene de fijaros, balonmano, ¿ok? Viene del balonmano de principios de los 90. Ve que siempre digo que ha habido otros deportes que a nivel de la teoría se han ido a un nivel más alto que el fútbol, porque la definición de táctica clásica del fútbol es una definición un poco ambigua. Esta nos lo deja mucho más clarito, ¿no? Es decir, todas aquellas situaciones, y yo puse entre paréntesis problemas, que se le presentan a los jugadores en el desarrollo de un partido, en posesión o no del balón, y a las que deben buscar la solución más favorable para el equipo, no la más favorable para él, la más favorable para el equipo. ¿Por qué digo para el equipo? Porque puede haber un volante central del que pensemos que es muy bueno en su toma de decisiones porque nunca pierde un balón, porque antes de recibir ya ha decidido qué hacer, y esto me ha pasado en la vida real, de que me han dicho, me gustaría que veas a este jugador muy bueno, antes de recibir ha decidido, y no pierde ni un balón. Y en la práctica, cuando iba yo a verlo en un partido, lo que veía era que él, es verdad que antes de recibir siempre decidía qué hacer, y lo que siempre hacía era pasárselo a su compañero, que era el otro volante central, y que siempre estaba marcado. ¿Y qué ocurre? Que el otro perdía el balón. Del otro te decía, no, es muy malo, pierde muchos balones. No, pero es que el que estaba generando todo el problema era el que supuestamente era muy bueno, porque ese no pasaba el balón, ese pasaba el problema. Entonces, tenía una muy buena toma de decisiones para él, pero tenía una pésima toma de decisiones para el equipo, y al fin y al cabo el fútbol es un deporte de equipo. Entonces, la táctica es todo lo que el jugador ve. ¿Qué ocurre? Pues como hay 22 jugadores, va a haber 22 puntos de vista distintas. 11 de los que tienen el balón, 11 de los que no lo tienen, y por tanto van a ser 22 problemas a los que hay que buscarle una solución. La clasificación de la táctica según la posesión: tenemos táctica defensiva cuando no tenemos la posesión del balón, táctica ofensiva cuando la tenemos, ¿no? Según el número de jugadores, táctica individual, un 1 versus 1, un 1 versus 0, y una táctica colectiva donde ya entra el grupo, ¿no?
Y hablando de táctica colectiva, pues podemos hablar de táctica colectiva sectorial, cuando solo tenemos en cuenta una línea o un carril, esto nos sirve de cara al análisis y nos sirve de cara a la elaboración de tareas de entrenamiento, ¿no? Intersectorial, cuando sumamos dos líneas o sumamos dos carriles, y grupal, cuando es el grupo, ¿no? Que no tiene por qué ser 11, en el caso del fútbol 11, puede ser perfectamente 9, porque, bueno, quitemos a los extremos y hagamos un partido condicionado a media cancha de 9 contra 9, donde los marcadores hacen de marcadores y de extremos, o los extremos hacen de extremos y marcadores, ¿no? Pero ya hay distintas líneas, hay distintos carriles, y ya podemos hablar de una táctica más grupal. Para entenderlo así rápidamente, y esto perfectamente podría ser una tarea de entrenamiento, en la que los blancos van a trabajar la salida desde el arquero y los azules van a trabajar la presión a esa salida, ¿no? Entonces, los azules que están presionando son los atacantes, los blancos que están en salida son los defensores, y por tanto es un trabajo sectorial de la línea defensiva, un trabajo sectorial de la línea de ataque. Posteriormente a esto, esta tarea está pensada principalmente para trabajar la presión del equipo azul sobre en la salida del equipo blanco, ¿no? Sobre todo ahora que se ha cambiado la regla del saque de puerta, entonces, bueno, de ahí pasamos a un trabajo intersectorial, donde aparte de los atacantes ya metemos a los volantes, también los metemos en el caso del equipo blanco, que hemos metido ahí un volante central, y pasamos a un trabajo grupal, donde ya están los dos equipos completos, ¿no? Y donde vamos a trabajar esa salida, pero como lo que queríamos trabajar, lo primero era la presión de los de arriba, pues nos hemos centrado primero solo en la presión de los de arriba. Posteriormente a los de la línea de volantes, que tendrán que acompañar con sus movimientos a los de arriba también, y posteriormente a la línea defensiva, ¿no? Entonces, bueno, pues podría ser una progresión a la hora de un trabajo desde el punto de vista táctico, entendiéndolo de eso, desde sectorial, desde intersectorial y grupal. La táctica es el problema, decíamos, que se nos presenta ante nosotros, por eso pongo ese ojo, al que tenemos que buscar una solución. Ahí pongo la cabeza, evidentemente eso está relacionado con el aspecto cognitivo, con el conocimiento y con el entendimiento. A mayor entendimiento del juego y de las posibles soluciones ante un mismo problema, mayor capacidad voy a tener de elección. Y luego va a haber una ejecución. Sobre esa solución la voy a tener que ejecutar. Si es con el balón en ataque o sobre el balón en defensa, será mediante la técnica. Si es mediante un desplazamiento, será mediante un componente físico. Ese desplazamiento puede ser, cuando mi equipo tiene el balón, un desmarque, un apoyo, puede ser generar un espacio libre, es decir, arrastrar a un rival. Defensivamente puede ser ir a cerrar una línea de pase, ir a perseguir a un rival, etcétera. Y físico-técnico es cuando están los dos juntos, ¿no? Pues, por ejemplo, un dribbling, una conducción, pues es físico-técnico, porque aparte del componente técnico hay un movimiento, ¿no? Ir a entrar al rival, pues sería físico, porque voy corriendo, y la entrada, que es ir hacia el balón, sería técnico, pues sería una acción físico-técnica. Entonces, pues un poco ese sería el proceso, que esto nos daría para hablar muchísimo más, pero evidentemente eso está muy relacionado con todo el proceso de la toma de decisiones. Tengo un problema, tengo que buscar la solución, tengo que ejecutarla, ¿no? Pues la ejecución al final va a ser mediante lo técnico, lo físico o lo físico-técnico. Y de ahí, bueno, por detallarlo un poquito, al final esa situación que se le presenta al jugador, que es el problema, os decía que eran 22 situaciones, y cuando esto se le explica a los jugadores, es más fácil que el jugador sin balón entienda su rol, que muchas veces nos cuesta. Pero evidentemente esto va a tener que estar relacionado con el momento o la etapa en la que estemos. Es decir, hay cosas que a un niño pequeño no se le puede explicar como a un adolescente, ni a un adolescente como a un joven adulto o un adulto, ¿no? Porque tiene que ir adaptándose. Pero en sí podríamos decir que las situaciones que se presentan durante el juego, unas son para los que tienen el balón y otras son para los que no tienen el balón. Y los que tienen el balón va a haber un jugador, que es el que tiene el balón, unos compañeros cercanos a él y unos compañeros lejanos a él. Cada uno de estos va a tener situaciones distintas ante sus ojos, problemas distintos que tienen que resolver. Y al jugador con balón,
sus soluciones muchas veces se las van a dar los compañeros cercanos y lejanos con aquello que hagan. Por ahí la importancia de que ellos entiendan esto, de que yo, aunque esté lejos, no me puedo borrar del partido, porque aquello que yo haga seguramente va a poder favorecer o entorpecer a mi compañero que tiene el balón, y al final el objetivo común de todos nosotros es no perder el balón para llegar al arco rival y hacer gol, ¿no? Los jugadores sin balón, el equipo sin balón, va a haber un jugador cercano al rival que tiene el balón. Va a haber unos compañeros que se va a intentar recuperarlo, evidentemente. Va a haber unos compañeros cercanos a él que lo que van a hacer es ayudarle a cerrar líneas, y si el rival lo sobrepasa, ellos tendrán que pasar a ser ese jugador cercano al poseedor. Y va a haber compañeros lejanos, ¿no? Tienen que elegir la opción entre las distintas que se le ofrecen. Pues el jugador con balón va a poder pasar, driblar o regatear, disparar o temporizar, dependiendo de dónde se encuentre, ¿no? El compañero cercano va a poder apoyar o desmarcarse. El compañero lejano va a poder apoyar, desmarcarse, va a poder ofrecer amplitud, va a poder ofrecer profundidad y va a poder crear espacio. En el caso de sin balón, el jugador cercano al poseedor del balón va a poder marcarlo, entrarle, interceptar, anticipar, perseguir, temporizar. Los compañeros cercanos van a poder cerrar líneas de pase, marcar y perseguir, y los compañeros lejanos van a poder cerrar líneas de pase, marcar, perseguir y vigilar a pues, posibles receptores de balón que están en zonas más lejanas, ¿no? Y un poco a lo que decíamos antes, en cuanto a la ejecución, pues mediante la técnica va a ser pasar, disparar o temporizar, físico-técnico, driblar, regatear, física, los apoyos, los desmarques, el espacio, la amplitud, la profundidad. Y desde el punto de vista sin balón, la técnica va a ser el marcar, el entrar, el interceptar y el anticipar si no hay movimiento, ¿ok? Si hay movimiento hacia el rival o hacia el balón, pues va a ser físico-técnico y van a ser lo mismo, marcar, entrar, interceptar y anticipar. Y el caso de solo físico va a ser cerrar líneas de pase o perseguir, ¿no? a un rival, pues por ejemplo, que se esté desmarcando, ¿no? Veíamos con balón, que son las que están en un azul más oscuro, que está el desmarque, por ejemplo, pues si un jugador se desmarca y un defensor le persigue, los dos están en ese momento ejecutando una acción física, ¿no? Pero al final está todo relacionado con ¿qué? Con la situación del juego, que es la táctica. Entonces, bueno, la táctica es todo lo que se presenta ante los jugadores como ese posible problema, de ahí que pongo ese carro que está malogrado. El aspecto psicológico desde el punto de vista de cognitivo, que en el que nos vamos a centrar, es el del entendimiento del juego, es el tener una caja de herramientas y saberlas utilizar, y la técnico-físico es la ejecución a la solución, que evidentemente va a estar relacionado con lo anterior. Si yo conozco el problema y sé cuál es la solución y la sé ejecutar, voy a estar perfecto. Si no, si falla alguno de estos aspectos es donde va a haber un problema. Por ejemplo, yo tengo un compañero a 40 metros y sé que la mejor solución para el equipo es pasarle el balón a él allí, porque él se va a desmarcar. Si se lo pongo allí, sé que se planta solo delante del arquero. Desde un punto de vista táctico estoy muy bien, porque la situación la estoy interpretando bien. Desde un punto de vista psicológico, en cuanto al aspecto cognitivo, muy bien, porque entiendo el juego y entiendo que esa es la solución más idónea para el colectivo, para el equipo. Pero si yo soy incapaz de poner el balón a 40 metros, no me sirve para nada, ¿ok? Será que aquello que dicen, no, la intención fue buena. La intención fue buena, la ejecución fue mala y por tanto ya no sirvió eso. De ahí que todo al final tenga que ir interrelacionado, y de ahí que en primeras etapas, en primeras edades, haya que priorizar lo técnico sobre lo táctico. Evidentemente lo técnico tiene que estar relacionado con lo táctico, pero hablábamos ayer cuando hablamos de las ruedas de pase, etcétera, que al fin y al cabo voy a necesitar de lo técnico para lo táctico. Sí o sí. Voy a tener esa necesidad porque al fin y al cabo en el fútbol todo está en relación al balón. Y por tanto voy a necesitar de lo técnico. Si yo no sé pasar el balón, si no sé controlar el balón, si no sé hacer pases medios, pases largos. Sabéis que critico mucho porque me parece que nos estamos desviando el tema de que se esté imponiendo en el fútbol formativo que todo sea a 2 toques. Cuando nadie ha dicho eso. Ojo, no hay ningún libro, ni ningún entrenador, ni ningún equipo ha hecho eso. Es mentira que el Barcelona de Guardiola jugase todo a 2 toques. No es verdad. Es mentira que la selección española jugase todo a 2 toques. No es verdad.
Un equipo que juega todo a 2 toques es relativamente fácil de neutralizar. Y que alguien me diga de todas las acciones que hace en un partido Messi, ¿cuántas juega a 2 toques? Cuando Messi la mayoría de sus acciones es encarar. Entonces no es verdad que sea todo a 2 toques. Entonces, si queremos copiar, vamos a copiar lo de Messi en el fútbol formativo. Vamos a enseñarle a los niños a driblar, a que hagan el 1 contra 1 en zona de finalización, que es donde se debe. Y vamos a enseñarle otras cosas, porque fijaros, lo hablo mucho. La limitación a 2 toques no es verdad que se trabaje la toma de decisiones. Se trabaja una parte pequeña de la toma de decisiones, que es la percepción. Es verdad que al limitar los toques levantan la cabeza, miran dónde están los compañeros, miran dónde están los rivales, pero la toma de decisiones en sí, el elegir, no están eligiendo qué opción ejecutar, se la estamos imponiendo. Tienes que controlar y pasar, punto. Al limitar todo a 2 toques, le estamos limitando su campo de visión, porque miran todo en corto, miran todo en espacios muy cortos, y cuando tienen 14, 15, 16 años, cuesta la misma vida que esos chicos empiecen a mirar más en largo. Evidentemente a un niño de 8 años, de 10 años, no le vamos a pedir que dé un pase largo, pero sí le podemos pedir que mire, ¿ok? Sí le podemos pedir que mire no solo lo que hay cerca, porque el fútbol siempre se dice que es espacio y los espacios no están solo a 10 metros alrededor del jugador, ¿no? Bueno, eso va para otra charla. A mayor conocimiento, a mayor entendimiento del juego, va a haber mayor cantidad de respuestas a posibles soluciones y va a haber una mayor capacidad de elección. Eso era un concepto que hace años Juan Manuel Lillo, un entrenador español, actualmente está de segundo entrenador de Guardiola y que ha sido maestro de Guardiola y entrenador de Guardiola en México. Guardiola se prefirió irse a México a tener una oferta que tenía en Arabia Saudí, donde iba a cobrar más plata y donde iba a jugar más, porque evidentemente el nivel futbolístico de Arabia Saudí es menor que el de México y él ya estaba mayor, pero él siempre lo dice, yo quise ir con Lillo porque quería aprender de él, porque ya estaba pensando como entrenador. Tuve la suerte de tener a Lillo como profesor en una maestría, y Lillo hace muchos años hablaba de un concepto que era la cultura táctica, que es la cantidad de bagaje de respuestas que hay que darle al jugador. Igual que cuando vamos al colegio nos enseñan cultura general, que es saber de distintos aspectos, tácticamente tienen que saber de distintos problemas y por tanto distintas soluciones. De ahí es donde yo saqué ese concepto que muchas veces he compartido con vosotros de 6 a 12 años que los jugadores jueguen en todas las posiciones. ¿Por qué? Porque vamos a favorecer esa cultura táctica. No es lo mismo lo que ve desde la defensa que desde el centro del campo que desde la delantera, no es lo mismo lo que ves desde la derecha, desde la izquierda que desde el centro. Eso va a favorecer ese bagaje táctico. De ahí Jesús Cuadrado, que es otro profesor y que muchos años trabajó con Lillo y que también ha sido profesor mío, lo quiso, completar con la memoria táctica, el recordar las respuestas. Evidentemente, si a mí me enseñan una cosa un día y ya no la vuelvo a ver, se me va a olvidar. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de recordar esa respuesta. Para recordar esa respuesta, pues evidentemente va a estar el trabajo, ¿no? El que esos conceptos se vayan repitiendo, ¿no? De ahí la inteligencia táctica, que también lo crea Jesús Cuadrado, que es elegir la mejor opción. Y estas 3 juntas nos darían la habilidad táctica, que es la capacidad de enlazar esos aspectos anteriores, tener una cultura que el que me la ha dado es el entrenador mediante los trabajos, mediante las tareas, ser capaz de recordar las respuestas ante esas situaciones y ser capaz, que sería la inteligencia, de elegir la mejor, ¿no? Y todo eso sería una habilidad táctica. A esta ecuación yo decidí añadirle una definición que leí de Bayer, que es un autor que hace como 30, 35 años hablaba de la intención táctica para los deportes de equipo, que es lo que el jugador piensa o se propone hacer. Entonces, evidentemente, tiene que haber una intención, que es lo que quiero hacer. Y ahí me faltaba a mí, y por eso la puse yo y la creé yo en el 2018, el concepto de hábito táctico, que es la repetición sistémica de una conducta. Como cuando manejamos un carro mecánico, al principio tú tienes que pensar en piso el embrague, suelto el acelerador, meto la marcha, voy pisando acelerador, voy soltando embrague y el carro camina. Y cada vez que cambias de marcha vas pensando y haciendo ese proceso. Pero hay un momento donde eso se queda en tu subconsciente automatizado y te sale sin pensar. A nivel táctico también puede llegar a ocurrir, es que todo este proceso
se haya llevado y realizado de tal forma donde al final se cree un hábito táctico. Eso que llamamos juegan de memoria, ¿no? Es decir, recuperó el balón el lateral derecho y sin mirar hizo un cambio de 40 metros hacia la zona del extremo izquierdo donde no había nadie porque estaban defendiendo, y allí apareció el extremo izquierdo y la recibió. Y lo hizo sin mirar. ¿Por qué? Hábito táctico, ya todo esto está tan trabajado que él sale prácticamente sin pensar. ¿Qué analizamos tácticamente? ¿Y qué es lo que, por tanto, hay que incidir en los jugadores? Analizamos los comportamientos ofensivos y defensivos, evidentemente del rival y de nuestro equipo, y todo comportamiento va a depender de si tenemos o no la posesión del balón, que al fin y al cabo es el medio, ¿no? A través del cual se desarrolla el juego, y también va a depender de la zona y el carril del campo en el que nos encontremos. Entonces, si hay una zona de iniciación, que es nuestra área, y un poquito más hacia adelante, y la prolongación hacia las bandas, evidentemente en esa zona va a haber acciones de iniciación de un equipo y acciones de evitar la finalización de ese mismo equipo cuando no tenga el balón. Es decir, si esta es nuestra área, cuando nosotros tengamos el balón vamos a intentar iniciar nuestro juego, y cuando no lo tengamos y el balón esté ahí, quiere decir que lo tiene el rival, lo que vamos a intentar es evitar que el rival haga gol, ¿no? En el caso del equipo que ataca hacia esa zona, pues va a haber acciones de finalización y de intentar recuperar el balón cuando nosotros estemos en salida, ¿no? En la zona de creación, en el centro del campo, va a haber acciones de progresión de un equipo y acciones de retardación o de intento de recuperación del balón por parte del otro equipo. Y en zona de finalización, pues lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Va a haber acciones de finalización del equipo que ataca hacia esa portería y de acciones de retardación o de recuperación del otro equipo. Bueno, pues podríamos decir que básicamente como tips o como consignas que se le pueden dar a los jugadores para que vayan entendiendo sería: en zona de iniciación está prohibido perder el balón y tienen que avanzar hacia zona de creación, ¿no? Cuando tengamos el balón. En zona de creación está prohibido perderlo en campo propio, vamos a intentar no perderlo en campo rival, avanzar hasta zona de finalización. Y en zona de finalización intentar no perderlo, pero se permite arriesgar. Es más, no que se permite, se tiene que fomentar como una opción muy válida, y que en fútbol formativo se tiene que trabajar cada vez más el 1 contra 1. Avanzar hasta el arco rival y hacer gol, ¿no? Bueno, como veis, hay momentos donde decimos prohibido perderlo, momentos decimos intentar no perderlo, y momentos decimos intentar no perderlo y si quieres arriesga. ¿Por qué? Porque según la zona donde estemos podemos hacer unas cosas u otras. Sin balón y empezando por zona de finalización, es decir, estamos cerca del arco rival, tenemos que intentar recuperarlo y evitar que el rival llegue a zona de creación. En zona de creación tenemos que intentar recuperar el balón y evitar que el rival llegue a zona de iniciación. Y si el rival llega a zona de iniciación, tenemos que intentar recuperarlo y evitar que el rival llegue a nuestro arco, intentar que el rival, evitar que el rival haga gol, ¿no? En cuanto a carriles, tenemos carriles exteriores, carriles interiores, carriles centrales, ¿no? Esta es una división en 5 carriles, se pueden dividir en 6, en 7, en 3, dependiendo, ¿no? Pero sí entender que según dónde estemos vamos a tener unas opciones u otras, y que evidentemente el carril más importante que hay es el carril central, porque es donde están un arco que defiendo y un arco hacia el que ataco, ¿no? Entender que evidentemente el fútbol de menores hay distintas etapas, normalmente se consideraban 3 etapas, ¿ok?, que tienen relación con la evolución de la persona, de niño, adolescente a joven adulto, que sería aprendizaje de 6 a 11, 12 años, formación de 12, 13 a 16, 17, desarrollo, perfeccionamiento de 18, 20 en adelante. Le añadimos la de iniciación porque ya se están admitiendo en muchas academias y escuelas niños de 4, 3, 2 años, ¿no? Lo que tendríamos que tener en cuenta es que, evidentemente, si la cancha la dividimos en zonas y carriles, tiene que estar adaptado al momento, ¿no? Es decir, a niños de 6 o 11 años perfectamente le podemos hablar de 2 zonas. Zona defensiva en nuestro campo, zona ofensiva campo rival. No le vamos a hablar de 4 zonas, de 6 zonas, de 5 carriles, porque los vamos a volver locos. Entonces empezamos por algo muy simple. Una zona defensiva, que es nuestro campo, una zona ofensiva, que es el campo rival, un carril derecho y un carril izquierdo. Por tanto, lo que estamos haciendo es dividir la cancha en 4 carriles, y nos va a servir para, de forma secundaria, porque lo principal va a ser
el desarrollo técnico, el ir trabajando algún aspecto táctico, pero repito, como forma secundaria, ¿no? Cuando tengamos el balón, tiene que haber jugadores en los 4 cuadrantes. Cuando no lo tengamos, en 2, ¿no? Pues ya estamos trabajando despliegue, repliegue, amplitud, profundidad, achique, pero de forma, digamos, secundaria, repito. Ya a los 12 años podemos empezar a hablarle de 3 zonas. Le incluimos esa zona intermedia, iniciación, creación, finalización. Esos 2 carriles que podemos empezar en un principio, que veníamos de la etapa anterior, podemos pasar a 3 carriles, posteriormente podemos pasar a 4 carriles y a 5 carriles, que ya estaríamos prácticamente en los 16 años, ¿no? Porque estamos hablando de esta etapa de 12 a 16 años. Y para mayores de 16 años, venimos de 3 zonas y venimos de 5 carriles, pues cada una de esas 3 zonas se las podemos empezar a dividir. Iniciación interior, iniciación exterior, creación retrasada, creación avanzada, finalización interior, finalización exterior. Porque yo no ataco ni defiendo igual dentro del área que fuera. Si yo estoy defendiendo en zona de iniciación exterior un 1 contra 1 que me están encarando, si yo meto el pie y hago falta, es falta. Pero dentro del área, si meto el pie y hago falta, es penal. Con lo cual, a mí me va a hacer que si estoy dentro del área, me piense si meto el pie o no. Cosa que fuera a lo mejor no lo hago. Pues ya no es lo mismo. Y el que encara lo mismo, el que encara a lo mejor fuera del área, se piensa si intenta driblar, pero dentro del área no se lo piensa, porque dice, si me lo llevo es ocasión de gol y si no me lo llevo y me hace falta, es penal. Entonces ya no es lo mismo. En zona de creación retrasada, si voy a dar un pase de gol, va a ser un balón largo a espalda de la defensa, y en zona de creación avanzada puede ser, aparte, uno filtrado por abajo, ¿no? Y no finalizo igual de fuera del área, que va a ser un disparo con el empeine buscando más potencia que fuerza, que dentro del área, que va a ser muchas veces, en la actualidad el 80% de los goles está siendo de dentro del área y con borde interno, buscando más colocación que fuerza, ¿no? Que potencia. Entonces, al final de la zona del campo donde yo esté, va a ser distinto, ¿no? Y como digo, y en esta etapa le hablamos de 5 carriles. Entonces ya estamos llevando de algo muy simple que empezó con 2 zonas y dos carriles a esta que son 6 zonas y 5 carriles, ¿no? Sabiendo que en cada zona puedo hacer una cosa u otra. Y esta es una adaptación, si os fijáis con respecto a la anterior, fijaros en los carriles exteriores en finalización, que pasan a ponerse más claritos, ¿veis? Esta es una adaptación que Jesús Cuadrado, antes hablé de él, lo dijo hace años y que me pareció genial, que decía, la zona de creación llega hasta la línea de fondo por los carriles exteriores, porque en el carril exterior tú no buscas finalizar, buscas dar un pase, un centro para que finalice otro, por tanto buscas crear o generar la ocasión de gol. Entonces podemos decir que lo que está en rojo es iniciación, lo que está en un amarillo clarito es creación y lo que está en verde es finalización. Al final, yo eso lo terminé, le ponía esos colores que veíamos, rojo, amarillo y verde, ¿por qué? Por el semáforo y por las reglas. Lo rojo es prohibido perder el balón, algo muy gráfico y muy simple de entender para cualquier jugador. Lo amarillo es precaución, vamos a intentar no perderlo. Y lo verde, oye, arriesga. Te lo pierdes, tenemos toda la cancha para recuperar. Ahí arriesga. Yo le añadí, si os fijáis, el círculo central en rojo, porque a día de hoy, y si veis cualquier partido de primera división, se siguen dando infinidad de pérdidas del equipo en salida en el círculo central. Y las transiciones a día de hoy suponen casi un 40% de los goles que se marcan. Y muchos son en pérdida en círculo central, incluidos equipos de primera división y selecciones nacionales. ¿Okay? O sea, si es ahí, ya cuando vamos hacia abajo, pues imaginemos, ¿no? Entonces, uno tiene que tener muy claro todo lo que está ahí marcado en rojo, repito, yo le añadí al final ese círculo central, ahí debería estar prohibido perder el balón, ¿no? Por el riesgo que supone para el equipo que defiende ese arco. Y bueno, todo esto al final se termina resumiendo en bueno, pues en el cuadro que fue mi primer libro, Enseñanza de Entrenamiento Técnico Táctico basado en el juego. Este cuadro que yo siempre digo que no me inventé nada, simplemente le di esta forma gráfica para explicar todo este proceso del juego, todas las opciones que nos ofrece el juego, nos sirve para analizar, nos sirve para entender y nos sirve para entrenar, ¿no? Aquí está todo lo que nos da el juego.
En el juego tenemos dos momentos, uno de ataque cuando tenemos el balón, uno de defensa cuando no lo tenemos. Atacar consiste en mantener la posesión para avanzar hacia el arco rival, para finalizar. Y la defensa consiste en todo lo contrario, recuperar la posesión. Si no la recupero, tengo que evitar el avance del rival. Si no consigo evitar el avance, tengo que evitar la finalización. A esto le añadimos dos instantes que son muy breves, que es cuando estamos atacando y perdemos el balón, transición defensiva, cuando estamos defendiendo y lo recuperamos, transición ofensiva. Y lo que está dentro son todas las opciones que tenemos. De ataque, arriba vemos, combinativo, juego en corto y por abajo, directo, juego en largo y por arriba, combinado, en una zona juego en corto y por abajo, en otra zona juego en zona en largo y por arriba, contraataque, espero al rival, tras recuperar, en pocos pases y poca participación de jugadores, finalizo. Si a eso le añadimos las acciones a balón parada ofensiva y los esquemas ofensivos, tenemos todo lo que podemos hacer en ataque. En defensa, marca personal, persigo al jugador que me han designado, zonal, jugador que entre en la zona que yo ocupo por mi posición en el campo y mi función, voy a encimarlo. Mixta es una marca zonal que se convierte en personal, es decir, en la zonal cuando el rival sale de tu zona, tú ya no lo persigues, en la mixta pasarías a perseguirlo porque se convierte en personal, y combinada se da en las acciones a balón parado. Saque de esquina, unos jugadores hacen marca zonal, otros personal, pues ese equipo hace marca combinada. Según donde vayamos a presionar al rival, alta en campo rival, intermedia en centro del campo, baja o replegada en nuestro campo. Tras pérdida, vamos a la transición defensiva. Lo que hacen todo el equipo es replegarse, juntar líneas a lo largo, juntar jugadores a lo ancho y toma de decisiones pura y dura, personal y grupal. Hemos perdido el balón, hay que hacer algo. Cuando lo hacemos, ya estamos defendiendo. Ahora, en esa decisión está, ¿qué hacemos? Nos juntamos hacia el poseedor del balón y los posibles receptores, será una presión tras pérdida que se suele hacer en campo rival y pasaremos a defender mediante presión alta o intermedia si es en el centro del campo, pero en campo rival. Si lo que hacemos es nos juntamos y nos venimos hacia una zona posterior, hacia el centro del campo, porque hemos perdido en campo rival, sería ese repliegue intermedio, estamos pasando a defender mediante una presión intermedia. Y si perdemos el balón en campo rival o en el centro del campo, y lo que decidimos es juntarnos hacia nuestra área para esperar allá al rival, será un repliegue intensivo y estamos pasando a defender mediante presión baja o replegada. De ahí recuperamos el balón, lo que hacen todos los equipos tras recuperar es desplegarse, abrirnos jugadores a lo ancho, líneas a lo largo, porque veníamos de estar juntos y nos vamos a separar, y podemos o finalizar rápidamente, aprovechando la desorganización táctica del rival, que se da en ese momento en el que nosotros nos desplegamos, nos abrimos, antes de que el rival se junte, porque el rival estaba abierto. Cuando nosotros hemos recuperado el balón, el rival estaba atacando y estaba abierto. Si nosotros aprovechamos esos espacios que dejan, ahí es donde viene ese 40% de los goles en la transición. Opción B, si esa no es posible, es temporizar, ganar tiempo para pasar de nuestro posicionamiento defensivo al ofensivo, reorganizarnos y pasar a atacar de forma combinativa, directa, combinada. Aquí está todo resumido lo que es en sí lo que llamamos el ciclo del fútbol, todo lo que podemos analizar, todo lo que podemos trabajar y todo lo que al fin y al cabo podemos enseñar. Pero como digo, aquí está todo muy resumido, todo tiene que estar adaptado a cada una de las etapas. Yo no le puedo enseñar a un niño las matemáticas de la universidad, ¿ok? Entonces lo mismo, pues no le puedo enseñar una táctica muy avanzada de primera división a un niño que no sabe ni tan siquiera lo que es la táctica. Entonces, todo tiene que ir poco a poco y de forma gradual. Ya con esto termino, como siempre, a vuestra disposición.